Saludos docentes, aficionados de las soluciones metodológicas, tecnológicas y didácticas. Docentes, en este video estaremos compartiendo con ustedes contenido referente a uno de los procesos más importantes de la acción docente. Nos referimos a la evaluación diagnóstica como una herramienta básica que nos da a nosotros la oportunidad de poder diagnosticar y tener una mirada holística, reflexiva de los fundamentos básicos del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es a través de esta que podemos iniciar el proceso de formación, capacitación y por ende de planeación de todo nuestro proceso metodológico y didáctico. Esta herramienta en la mayoría de los casos genera cierta discusión entre nuestros docentes y surge la pregunta de cuáles aspectos deben evaluarse en una evaluación diagnóstica, valga la redundancia. ¿Cuál es la mirada que desde el Ministerio de Educación normada bajo las ordenanzas se establece qué se debe evaluar, cuándo se debe evaluar y cómo se debe evaluar? La evaluación diagnóstica, como bien sabemos, representa el punto de partida del inicio formativo de un grado. Todo diagnóstico tiene como propósito básico poder analizar una realidad del momento. Ningún diagnóstico se hace buscando viabilizar o generar conocimiento en función de aspectos ya pasados, sino que más bien el diagnóstico tiene como plano inicial poder reconocer el espacio-tiempo en función de una realidad. Si nos vamos al plano médico, cuando hacemos un diagnóstico, se realiza con el fin de que el médico pueda conocer cuál es la eventualidad actual por la cual una persona pasa luego de ciertas características que ha mostrado. Por ende, no serviría de nada que el médico pudiera evaluar características propias de eventos pasados de hace 10 años o un año atrás, sino más bien que el diagnóstico debe hacerse en base a la realidad. Si se necesita construir o edificar una casa o cualquier referente que necesite un ingeniero establecer, el ingeniero va a hacer un diagnóstico en función de las características topográficas del suelo en el espacio-tiempo, no en el futuro ni en el pasado. Por ende, cuando hablamos de evaluación diagnóstica, el docente va a trabajar en base a lo que establece la ordenanza 02-2016, que norma todo el proceso de evaluaciones, como bien nosotros sabemos, pero específicamente docentes vamos a basarnos en lo que es el articulado o el artículo 6, inciso A, de la ley 02-2016. Específicamente, en este se nos va a establecer cuál es la prerrogativa en la que debemos basarnos a la hora de aplicar una evaluación diagnóstica. En el inciso A se nos dice que se realiza al inicio del proceso para conocer los saberes, aprendizajes previos, competencias y experiencias que el estudiante posee en relación a los aprendizajes por lograr. Por ende, muchos docentes entienden que cuando se diagnostica o se aplica una evaluación diagnóstica, esta debe hacerse en función de los grados o los aprendizajes adquiridos en el grado anterior. Nada más falso que esto, pues la evaluación diagnóstica debe hacerse en función de los aprendizajes que el estudiante va a adquirir, pues esta evaluación recuerda que trata de analizar el punto de partida de los aprendizajes que se inicia, que se sabe o no sobre cada estudiante. Y así entonces puede tener una visión clara de lo que se espera y cuáles son las competencias que posee. Se considera su aplicación al inicio del año escolar y al inicio de todo proceso de aprendizaje, es decir, se hace una evaluación diagnóstica en función de todos los contenidos que se van a trabajar durante un año escolar o que se prevé en función de los que establece nuestra malla curricular y obviamente entonces luego se va a hacer una evaluación diagnóstica después o al inicio de que vayamos a trabajar todas las unidades de manera secuenciada. Por ende, cuando evaluamos, esta debe tener las siguientes características. Pretende que los estudiantes identifiquen las competencias que tienen en relación a las temáticas propuestas. Por ende, como es una evaluación que no lleva calificación o no lleva cualificación. También otra característica que posee la evaluación diagnóstica es que nos da a nosotros la oportunidad de identificar fortalezas en los estudiantes y anticipar posibles dificultades. Su función es esa, que no solo sirva al docente para identificar cuánto sabe el estudiante sobre la célula, cuánto sabe sobre cualquier precepto científico, cuánto sabe tal vez de matrices o cuánto sabe tal vez de ecuaciones lineales o cuánto sabe del concepto de la carta, sino más bien que también esa evaluación diagnóstica nos da a nosotros una mirada clara y prístina de cuáles debilidades podría tener el estudiante en términos de redacción, pero también la evaluación diagnóstica sirve de base a la evaluación formativa, pues al reflejar la situación inicial del estudiante a través de estrategias e instrumentos adecuados, facilita que el maestro pueda orientar ese proceso. Pues, como ya sabes, cuando vayas a trabajar una evaluación diagnóstica, recuerda que esta no la vas a hacer en función del grado anterior,
vas a trabajar tu evaluación diagnóstica en función del grado que vas a desarrollar. Por ejemplo, si fuésemos a trabajar una evaluación diagnóstica para estudiantes de sexto grado, por ejemplo, esa evaluación de sexto grado deberá aplicarse al estudiante en función del mismo grado en que se encuentra. Por ende, si vamos a trabajar, por ejemplo, lo que es el artículo en sexto grado del nivel primario o en sexto grado del nivel secundario, los contenidos a trabajar son los que serán evaluados. Por ende, docente, debes enfocarte en aquellos contenidos que están establecidos para ese nivel. ¿Por qué? Porque de ese modo vas a tener un punto de partida y vas a saber qué abordaje le vas a dar a los contenidos. ¿Por qué? Puedes tener estudiantes que, así como habrán otros que no tienen conocimiento sobre un contenido X, puedes tener estudiantes que tengan un manejo total de los contenidos. Y si llegase a pasar eso, entonces vas a poder o vas a tener que readecuar tu planificación, pero también, como decíamos, esta evaluación diagnóstica te permite identificar necesidades. Si diagnosticas mediante la aplicación de esta evaluación, que según lo que establece la ordenanza 02-2016, esta debe aplicarse en la segunda semana del año escolar. Por ende, esto quiere decir que luego que finaliza lo que es la semana de ambientación, debe realizarse la evaluación diagnóstica. Esta nos permite a nosotros como docentes readecuar nuestros planes didácticos y metodológicos, pues los aprendizajes se podrán adaptar a las necesidades individuales. Por ende, si tienes un estudiante con dislexia y estás trabajando matemáticas, cuando diagnosticas te das cuenta lo que ocurre con el estudiante. O si el estudiante tiene discalculia y puedes ver esas características, entonces lo puedes hacer. Y después que ya has realizado la evaluación diagnóstica, una importancia o un aspecto importante de esta es que te permite el desarrollo de la mejora continua del rendimiento, no solo tuyo, sino también de los estudiantes. Esta evaluación diagnóstica también te favorece a ti como docente, pues esta es continua. Es decir, que esta debe darse un proceso en el que cada uno de los pasos que des como docentes en el desarrollo de tus unidades deben tener la evaluación diagnóstica como uno de los pilares fundamentales. Esta también posee un enfoque holístico, pues debe considerar a todos los aspectos del desarrollo de los estudiantes, no solo que veas la parte de los conocimientos teóricos, sino que puedas ver los factores aptitudinales que están vinculados a los valores, a los principios, también al desarrollo de habilidades y destrezas, cuando el estudiante logra aplicar procedimientos y desarrollar actividades. Algo importante también de la evaluación diagnóstica es que esta debe ser flexible y adaptable a cada necesidad o características o realidades o contextos que posean nuestros estudiantes. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, esta tiene dentro de su esquema aplicativo varios objetivos. Y es primero que debe identificar el nivel inicial. Ella debe determinar cómo entra el estudiante previo al acceso a un grado. Luego, también esta debe diagnosticar dificultades, debe personificar o personalizar el aprendizaje o la enseñanza, porque así nos permite adaptar las estrategias que están establecidas y como docente nos hace hurgar en el mundo de nuestros estudiantes, de sus realidades y su contexto. También esta tiene que tener como propósito el poder monitorear el proceso. O sea, que cuando yo diagnostico, yo me convierto en un investigador y aplico lo que es la investigación-acción en mi proceso pedagógico o metodológico. ¿Qué características posee, acorde a lo que establecíamos entonces, la evaluación diagnóstica? Bueno, esta está orientada al aprendizaje, pues busca identificar necesidades para la mejora de los aprendizajes. Debe ser formativa, pues proporciona información para ser adaptada a la mejora del aprendizaje. Debe ser continua, pues se realiza de manera continua durante todo el proceso de aprendizaje. Debe ser holística, pues se consideran todos los aspectos del desarrollo del estudiante y debe ser colaborativa porque involucra al docente en los procesos de evaluación. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, su aplicación permitirá que el docente pueda planificar de manera cuidadosa o pueda aplicar de manera cuidadosa la evaluación y determinar objetivos y métodos a utilizar. La evaluación también diagnóstica se lleva a cabo utilizando diversas herramientas. O sea, que cuando tú diagnosticas por medio de una evaluación diagnóstica, no solo lo vas a hacer por medio de una prueba escrita, sino que tienes la opción de acceder a una amplia gama de herramientas que te permitan el levantamiento de la información. Esta también de nada sirve que puedas realizar una evaluación diagnóstica sin que puedas aplicar un plan FODA o puedas realizar o evaluar
o identificar cuáles fueron las fortalezas y debilidades. De nada serviría que apliques esa evaluación diagnóstica si no logras presentar resultados fiables y confiables en función de lo que has observado. También la evaluación diagnóstica nos sirve como una estrategia de intervención, pues el docente implementa estrategias de intervención para probar dificultades de aprendizaje. O sea que de una manera u otra, esta herramienta nos sirve a nosotros como una forma de fortalecer los saberes y de lograr que nuestros estudiantes puedan hacer un trabajo mucho más óptimo y agregarle de por sí calidad y practicidad a nuestro trabajo. Por ende, diagnosticar los saberes, recuerda que está normada por la Ordenanza 02-2016 y tiene como propósito básico que puedas diagnosticar qué tanto sabe el estudiante del abordaje de los contenidos que ha trabajado o que ha de trabajar en el grado presente. Así que te invito a que dejes cualquier comentario en la caja establecida dentro de esta plataforma y que nos indiques cómo diagnosticas los aprendizajes, si lo has hecho del modo que hemos establecido o si te has ido por la vertiente que algunos docentes han aplicado en el que de forma errónea se utilizaba la evaluación diagnóstica de grados anteriores. Es erróneo, recuerda lo que establecíamos al principio, porque algunos docentes lo que hacen es que hacen una evaluación diagnóstica con contenidos de tercero para aplicárselo a los estudiantes que ahora están en cuarto. Eso es totalmente falso. Pero si fuese así como ellos plantean, pregúntate, ¿a qué estudiantes entonces se le aplicaría una evaluación diagnóstica hecha con contenido de sexto grado de nivel secundario? ¿Habría un grupo de estudiantes al que se le aplicarían evaluaciones en función de los contenidos que se trabajarán en sexto? Entonces, si es así, no sería un diagnóstico. Si tú le aplicas una evaluación a los contenidos que el estudiante ya debe saber, no estaría diagnosticando, porque un diagnóstico debe hacerse antes de la aplicación de un tratamiento. Por ejemplo, si tú tienes cáncer o tienes una enfermedad catastrófica, y ya se te ha aplicado quimioterapia, ningún maestro, ningún docente o ningún doctor, perdón, te aplicará o te administrará o te realizará un diagnóstico porque ya tú tienes aplicado un tratamiento. Así pasa en la labor áulica. Ningún docente puede aplicar un diagnóstico a un grupo de estudiantes a los cuales ya se le ha dado un tratamiento o a los cuales ya se le ha dado información sobre una temática. En tal sentido, o en vía de consecuencias, entonces se precisa que esa evaluación diagnóstica se haga en función de la realidad o contexto en términos conceptuales, en términos aptitudinales o en términos de los contenidos o mediadores que se van a trabajar. Por eso, recuerda, vas a diagnosticar los contenidos que se irán a abordar en el presente grado. Así que ha sido todo. Te espero que te suscribas y actives las notificaciones.